Bienvenido una semana más a Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de solo entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Yo soy Caro. Y yo soy Mauro. En el programa de hoy hablamos de algo que siempre está presente: el ruido, los sonidos. Sí, ya sean los sonidos naturales como el canto de los pájaros, el viento que sopla entre las hojas de los árboles, o el ruido provocado por el hombre, como el tráfico o la música. Siempre hay algo que estamos escuchando. El mundo está colmado de sonidos. Por supuesto, hay sonidos que nos gusta escuchar y luego están esos sonidos que realmente nos incomodan, nos molestan, nos irritan o, como se dice más coloquialmente en España, nos rayan. Fíjate en la ortografía del verbo rayar, se escribe con Y. Sí, en el habla coloquial de varios países de América, especialmente en el Cono Sur, y en el habla juvenil de España, se usa como intransitivo pronominal, rayarse, con sentido de trastornarse o volverse loco, obsesionarse, perturbarse o enojarse. Entonces, cuando ves que alguien se empieza a irritar, le puedes decir: no te rayes. Y si alguien te molesta a ti, entonces le dices: me estás rayando. Pero ojo, rayar, aunque no sea malsonante, es muy familiar, así que no lo uses en el entorno laboral o académico, ¿de acuerdo? Volviendo al tema, ¿qué sonidos te rayan a ti, Caro? Me fastidia mucho el pitido de un camión que da marcha atrás, o el sonido que produce un taladro, o el sonido que se produce al arañar un globo. ¿Y a ti? A mí el sonido de un tenedor al rascar la superficie de un plato a veces me produce dentera. O apretar muy fuerte con un lápiz que casi no tiene punta. Es muy desagradable. Oh, sí. Otras cosas que suelen provocar denteras son la tiza que chirría en una pizarra o unos dedos arañándola. Sí, estos sonidos penetrantes provocan en la mayoría de las personas una reacción física involuntaria y automática muy desagradable. Una especie de escalofrío que recorre la espalda y hasta un estremecimiento y la necesidad inmediata de que el sonido pare. Sí, la dentera es una sensación desagradable que se localiza en los dientes. De ahí su nombre, la dentera. Entonces, puedes decir: este sonido me da dentera. Otras expresiones parecidas son me da cosa o me da grima. Según algunos expertos, que estos sonidos nos resulten tan desagradables podría deberse a que desde tiempos ancestrales hemos asociado este tipo de sonidos chirriantes con los peligros. Era un aviso de peligro para el hombre prehistórico que le indicaba que era necesario huir. Bueno, quién sabe, puede que sea verdad. Bien, bien, aquí tienes, campeón, unas cuantas palabras nuevas para aprender. Pero si no te ha dado tiempo a apuntarlas, ten en cuenta que muchas de las nuevas expresiones y palabras las incluimos cada semana en nuestras flashcards. En nuestras flashcards siempre incluimos la explicación de las palabras, damos ejemplos e incluimos el audio grabado para que puedas matar dos pájaros de un tiro, aprender nuevo vocabulario y absorber la pronunciación y entonación correctas. Además, las flashcards se estudian siguiendo el sistema de repetición espaciada para que las puedas memorizar rápido y sin esfuerzo. El link para adquirirlas, como siempre, está en las notas de este podcast. Bueno, hablando del ruido, tesoro, ¿has oído hablar alguna vez sobre la contaminación acústica? Sí, a veces el ruido es tan grande, tan ubicuo, tan persistente que incluso es contaminante. Demasiado ruido no es nada bueno para nuestra salud. Y aquí tengo un pequeño test, una pregunta. Supongo que sabes que el ruido se mide en decibelios, ¿verdad? Bien, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál se considera el nivel más alto de ruido al que podemos estar expuestos de manera segura durante un máximo de 8 horas? A. 55 decibelios. B. 85 decibelios. O C. 125 decibelios. Mauro, ¿lo sabes? No tengo ni idea. Además son 8 horas, son muchas horas.
No sé, pero voy a ver si lo adivino. 55 decibelios. Revelaré la respuesta correcta al final del programa. Bueno, hace poco vi una entrevista en la BBC en la que se hablaba de la contaminación acústica. Lo que dijeron es que el sonido tiene efectos poderosos en nosotros, siempre, aunque la mayoría de las veces no somos conscientes de ello, porque hemos adquirido el hábito de no prestar atención al ruido. Cierto, hay tal cantidad de ruido, de barullo, de vocerío, de griterío y de jaleo en las ciudades que nos acostumbramos y lo ignoramos. Y eso no es nada bueno porque el ruido nos está afectando negativamente, seamos conscientes o no. Sí, la contaminación acústica nos afecta negativamente. El ruido es dañino y finalmente pasa factura. Quizás no somos conscientes del constante run run, pero está ahí. Y puede que también sea causa del estado de nuestro constante nerviosismo y agotamiento. El constante run run nos irrita, pero no nos detenemos a pensar que es precisamente el ruido lo que nos exaspera tanto. Nos acostumbramos a ignorar el ruido, es decir, adquirimos una costumbre, el hábito de vivir con ese run run incesante. Cuando decimos que alguien adquiere una costumbre, eso significa que empieza a hacer algo con regularidad sin ni siquiera pensar en ello. Para esto tenemos dos verbos en español, acostumbrarse o habituarse. Ajá. El silencio vale oro. Todos necesitamos algo de paz y tranquilidad. Por supuesto, existen muchas técnicas para reducir el ruido. Por ejemplo, en las autopistas se plantan árboles para absorber el ruido del tráfico. ¿Qué más? Por ejemplo, en algunos conciertos de rock se colocan pantallas acústicas para evitar que el sonido se escuche demasiado lejos. Bueno, antes he hecho una pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál se considera el nivel más alto de ruido al que podemos estar expuestos de manera segura durante un máximo de 8 horas? ¿55, 85 o 125 decibelios? Y yo he dicho 55 decibelios. Bueno, en realidad son 85 decibelios, Mauro. Mala suerte. No has acertado esta vez. La Organización Mundial de la Salud indica que el tiempo seguro de estar inmersos en el ruido disminuye a medida que aumentan los niveles de ruido. Entonces, un sonido tan alto como 100 decibelios, como el ruido de un tren subterráneo, se puede escuchar de manera segura durante tan solo 15 minutos al día. Está bien saberlo. Y una curiosidad sobre España. ¿Sabías que España es el segundo país más ruidoso del mundo? Unos 9 millones de españoles están expuestos a niveles de sonido que sobrepasan los 65 decibelios establecidos. Vaya, el segundo, ¿eh? ¿Y el primero? ¿Cuál es el país más ruidoso del mundo? La India. La India es el país más ruidoso del mundo. Bueno, y ahora recapitulemos parte del vocabulario que hemos mencionado. Producir de entera a alguien. Dar cosa. Dar grima. Rayar. Acostumbrarse. Habituarse. Pantallas acústicas, la contaminación acústica y los sinónimos de ruido, el barullo, el vocerío, el griterío y el jaleo. Figura, las vacaciones están al caer. Y en español automático vamos a hacer vacaciones y no publicaremos ni vídeos ni audio podcast durante el mes de agosto. Será un mes para descansar, desconectar y cargar las pilas. Pero para los alumnos de nuestro curso Entender Conversaciones en Español hemos preparado una sorpresa. Hemos añadido un listado de materiales adicionales gratuitos, literalmente cientos de horas de audios en español y en todos los acentos. Audios con acentos de diferentes regiones de España, pero también acentos de Latinoamérica, argentino, mexicano, colombiano, etcétera, etcétera. Tienes el listado de todos estos audios dentro del curso, así que está garantizado que no te aburrirás este verano. ¿Aburrirse? De eso nada monada, porque los audios que hemos reunido son de todo tipo. Hay obras de literatura española e hispanoamericana comentadas.
Hay historias interpretadas por nativos de todo el mundo hispano, con todos los acentos. Hay conversaciones sobre la cultura hispánica, sobre los libros, películas, sobre los personajes relevantes. ¿Qué más? Hay horas y horas de escucha entretenida y enriquecedora, así que creo que estas vacaciones lo vas a pasar en grande. Y además hemos preparado un bonus especial. ¿A veces escuchas audios en español que no tienen transcripción y te gustaría tenerla? Pues en este bonus te mostramos cómo conseguir la transcripción de casi cualquier audio. Todo esto lo encontrarás dentro del curso en la sección de los bonus. Y si tú, tesoro, quieres entrenar tu oído y entender a cualquier nativo independientemente del acento con el que hable, si quieres disfrutar de todos esos audios que hemos mencionado, te dejamos el link para que te apuntes al curso Entender conversaciones en español en el link españolautomático.com/f-curso. Me temo que se nos ha acabado el tiempo. Terminamos por hoy, pero hay muchos más vídeos y podcasts de español automático con los que puedes disfrutar y mejorar tu nivel de español. Todos están acompañados de una transcripción gratuita. Puedes acceder a todos ellos en nuestro blog en españolautomático.com. Campeón, ¿qué opinas del tema de hoy? ¿Qué opinas de la contaminación acústica? ¿Cuál es el ruido más molesto para ti? Déjanos un comentario debajo. Nos volveremos a ver el próximo lunes. Un beso. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.